Al principio me preocupaba más cuando la gente decía que mi obra era como la de un contador de cuentos, que lo mío era más literatura que arte. Y tengo que decir que ya me ha dejado de preocupar. En el fondo quizás lo que siempre he querido, es decir, contar historias. Permítaseme una vez más contar una historia. Belvine es la gran obra de Juan Muñoz, no la última gran historia. Es una obra en la que el doble o triple nivel de construcción acoge tantas cosas. O sea, la confianza de Juan en la capacidad del ilusionismo, ¿no? Fue casualidad que él muriera con esa obra instalada, ¿no? There wasn't a heaven in Double Bind, but maybe there was a bit of hell. He achieved an extraordinarily powerful contemporary vision of life on Earth. Algunos de los trampantojos que están pintados para que, según tú te mueves a lo largo del espacio, funcionen o dejen de funcionar. Las dos partes son importantes. Si no funcionan, te das cuenta de que es una pintura, y si funciona, en ese momento te dejas engañar por el dibujo. La idea de caminar como en el piso abajo a lo largo de 100 metros y ir viendo diferentes situaciones y reencontrarlas es diferente de lo que la gente espera. Esos ascensores que están ahí abajo, que da la impresión que siempre han estado, es una imagen distinta. Aquí arriba la imagen es muy meditativa y es muy agradecida, digamos, porque es muy lenta. Lo que hay es una especie de detención del tiempo y la metodología sutil de esos ascensores que suben y bajan y que van un poquitito cargados de ansiedad porque van un poquitito despacio. Yo creo que la gente camina a los museos con una cierta indiferencia a lo que ven. En este caso era frenarles un momento y hacerle que se detuvieran y que miraran con cuidado. Cuando yo vi Double Bind, quedé tan impresionada que para mí es la mejor obra que ha tenido la Tate, la Tate Modern. Realmente para mí fue como su Capilla Sixtina. Creo que fue realmente la obra que fue la culminación de una parte de su carrera, que por desgracia se truncó. It was a spectacle, and a theatre, and a story. Es una de las obras más relevantes del arte contemporáneo. He made a huge impression on me he knew who he was, he knew where he was,
He knew what he could do, and he did it. Esta es la foto de que le gustaba a mi hermano tantísimo, del Precio del Poder, de Al Pacino. Y luego creo que en esta se ve él, ¿no? ¿Dónde está? Ah, esta es, hay una aquí. Esta es su imagen, esta es la única que sale la imagen de él. Es una pieza de magia, pura magia. ¿Tú sabes estos dos ascensores que suben y bajan y aparecen y desaparecen? Y yo de repente estaba viendo estos agujeros que no se sabe si son agujeros o no son agujeros, que son agujeros ficticios de estos suelos que él hacía, que qué es real y qué no es real. Y luego abajo estaba toda esta esquizofrenia del ser humano en la que son todas mis caras, excepto una de él. Todas las mías están medio sufriendo, la de él está riéndose. Y era como decir, pero bueno, a ver, tío, ¿qué has hecho aquí? Nosotros éramos una familia de 7 hermanos. Mi madre pintaba de jovencita, entonces yo creo que ella nos enseñó un poco, inculcó en nosotros la creatividad, ¿no? Era una familia muy creativa. De pequeño siempre estaba jugando con las pinzas y haciendo composiciones con las pinzas de la ropa, ¿no? Era un niño que lo que tenía era una sensibilidad flor de piel. Que nosotros queríamos que jugara con nosotros al fútbol y no jugaba. Le teníamos que poner de portero y ni entonces se distraía con cualquier cosa, se ponía a hacer cosas. Decía, tío, joder, pero juega. Sí, pero a su bola. Desde siempre, realmente no recuerdo desde cuándo, pero debe ser casi como desde siempre. Me ha gustado observar la gente en la calle, quedarme quieto en algún punto y observar cómo se mueve y lo que hacen, en esta especie de silencio infinito que los cubre cuando no oyes lo que están hablando. Esa posibilidad de, por un lado, no imaginando lo que están haciendo, que no me interesa, lo que están hablando, que tampoco me preocupa, sino esa especie de comportamiento de cuerpos y de formas que se van entrando y saliendo en el espacio. Londres fue muy duro. Londres al principio fue muy duro porque tuvimos que trabajar muy duro, pasamos hambre, pasamos necesidades. Nosotros éramos niños de la burguesía, no habíamos pasado nunca necesidades y quizá esa fue la iniciación. Fue un reto iniciático, como se diga. Nos lanzamos al mundo a iniciarnos en la vida, a vivirla. También eran los tiempos, los hippies. Londres fue una ciudad importantísima en su vida por el momento histórico, la asfixia que él podría sentir en la España de entonces y esa necesidad de irse. He escaped from Franco's Spain, from his family, into another space, and which was London, where he could find himself, or begin to find himself as an artist, begin to experiment. I think Juan was quite lonely in London, and he had to work, and he worked as a waiter in an Italian restaurant. I think early on he was really trying to find his way, and he'd been at Croydon School of Art in South London, and he'd been at the Central School studying printmaking, which was one of the best schools in the world for old-fashioned grabados and lithografia and all of this.
Yo también fui a Londres y de pronto me enamoré de un madrileño, un poco, pero vivimos muchas cosas juntos, obviamente, en esos años de formación y de conocer a gente y querer hacer muchas cosas, ¿no? Pues en el año 78, que es cuando conocí a Juan Muñoz, vivía yo pues entre España y Estados Unidos. Entonces en aquel momento yo era muy amiga de Richa Serra, con la cual también colaboraba y estaba haciendo este proyecto para España. I met Juan when he was a reporter, actually, and I met him at the Referencia show with Carmen, and we became immediately good friends. He was very interested in meeting the best artists, even when he was really young. And he had the cojones, he had the balls to actually go and knock on Richard Serra's door, or to, or to be completely unafraid and merciless and without any embarrassment at all. Juan también en aquel momento pues hacía periodismo y quería ser también curator, quería probar a hacer exposiciones. Y de ahí empezó como si nos hubiéramos conocido toda la vida, una persona muy comunicativa, muy interesante enseguida, muy vivo, ¿no? Este es el catálogo de esta exposición famosa que hicimos juntos, 5 arquitectos, 5 esculturas. Pensábamos que teníamos que traer aquí a España pues todos los artistas, que aquí se creara pues un ambiente internacional. Y yo creo que a partir de ese momento él ya había tomado la decisión de ser artista, porque él ya empezó a mostrar obra, y también Cristina, también él se casa con Cristina antes de inaugurar esta exposición. Y ya entran los dos en realmente definirse como el uno, como el otro, como artista. Cuando decide ser artista y no comisario, me dijo, voy a elegir el camino más difícil. Es un oficio hermoso la escultura, un oficio de hombres libres, antiguo, indudablemente cercano a la música, cercano al oficio de los poetas. Me gusta la posibilidad que tiene la escultura de ser una gran emoción, de construir como los poetas y como los músicos un lenguaje de emociones. And the first works he made, the first show in 1984 here, were what you would say are mature works. And those works, like The Little Staircase, are on a par with anything he made later on. Trabajar con Vijande fue clave. Era, si no la única, yo creo que la única, que en ese momento tenía como galería una visión absolutamente internacional. Vijande en ese momento sin duda era la galería internacional en Madrid. Con Vijande enseguida se entendieron, hizo esa primera exposición y al terminarla discutieron y dejó a Vijande. O sea, Vijande, esa unión duró un año y no podría haber durado más, o sea, pero sin embargo sí la amistad. Tanto Juan como yo empezamos, las primeras exposiciones fueron en Portugal. Surge sobre todo esa idea tan común en ese momento entre nosotros, de pensar en la península ibérica como un lugar al que tenías que venir, no pasabas por aquí. Lo que pasaba en esos momentos es que Portugal y España igual habían salido de una situación de dictadura política, claro. Éramos como el culo del mundo aquí los dos.
o sea, la Iberia era una isla sin información, sin contactos, sin nada. Y nosotros, porque habíamos estudiado fuera, habíamos estado y teníamos contactos fuera, para nosotros era casi una necesidad de cambiar la situación de nuestros países. En mi caso fui a Nueva York con un exilio voluntario y él era una generación que ya no era necesario exilarse. Yo creo que Juan en los 80 aparece como una voz dentro del arte español, pero sobre todo él, la voluntad de esa que voz se oyese fuera. Y yo creo que participa de una manera muy potente en la redefinición de la escultura. Le hizo un lifting al realismo, o sea, quiere decir que nunca el realismo se había visto tan contemporáneo como en su caso. Creo que debajo de toda obra de arte hay una sospecha profunda sobre la realidad, tal y cual se presenta delante del ojo, porque si este es un oficio de creer en el ojo, también es un oficio de sospechar del ojo. En el origen de toda obra de arte que a mí me interesa, hay un momento en el que el ojo te traiciona. Te está dando una información que el cerebro no te la reconoce, o al revés. La imaginación te trata de describir el mundo que tienes delante y el ojo te está diciendo que no. Yo miro al suelo ahora mismo, miro firme y veo la cámara que me está filmando a mí y la estoy viendo en un suelo de mármol, refleja. Y aunque pise la sombra, no me voy a caer, pero desde el sitio donde estoy ahora me cuesta no creer que no hay un pozo donde me voy a caer entre yo y el reflejo de la cámara que está ahora filmando mi cara. He loved magic tricks, he loved knives, he always carried a penknife for years. He liked this idea that he was a bit dangerous and a bit of a gangster. Of course he was a bit of a macho, absolutely, but he wasn't really quite as dangerous as he might like to have given the impression of being. Otra obra que a mí me encanta, que son esos pasamanos, donde incluye ese cuchillo que no se ve. Digamos, de una cosa que es tan normal y después hay un cuchillo ahí detrás, ¿no? Entonces, que es muy de Juan Muñoz, eso es muy de su historia, muy de su pensamiento. Juan Muñoz incorporaba este elemento de magia, pero ya no como un elemento sagrado, sino como un elemento popular. Él es el personaje que hace estos trucos, en los cuales el espectador sabe que son trucos, sabe que nos está engañando, pero que de algún modo el espectador se quiere dejar engañar. Es esta justamente la magia, esta la belleza de la obra de Juan Muñoz. All of creation is an act against ugliness, cruelty, and death. And to do that, artists have to be able to kind of magically find the beauty in the mundane, in the quotidian, in the everyday, in the ugly, in the morbid, and in the temporary. And I think Juan was very, very gifted at that. I think that's the kind of magician Juan was.
No hace mucho mi madre me contó la historia de que había cedido todo su cuerpo a la ciencia el día que se muriera menos los ojos, y de alguna manera lo entiendo. O sea, de alguna manera me siento solidario con esa sensación, con esa emoción de decir lo que yo he visto es mío. Yo creo que en el ojo está todo, o sea, está desde la belleza al pecado, y en las dos, entre ambas quizás debe estar un poco todo el abanico de emociones. He was fascinated by the mechanics of staging works, by presence, by absence, and he just found the right medium for whatever he wanted to say. But he was unusual because he really could move from writing to the room in which to build a sculpture in. And in each of these particular media, if you like, he found a version of his voice which was appropriate to the medium. Lo teatral, de algún modo, implica la transversalidad de los géneros, implica que una obra de arte puede ser literaria, que una pintura puede ser escultórica. Entonces, este espacio entre los géneros artísticos es un espacio que Juan Muñoz descubre como nadie. You know, he used to refer to the espectador rather than the viewer. I think in a way Juan was a bit of a voyeur, but he also recognized that we were all both spectators or voyeurs and participants. We are both in the audience and on the stage, and somehow a lot of his work has this great ambiguity. Where do I belong? Do I belong inside the story, or have I just wandered into someone else's play? The issue of how to introduce narrative into his work, he was a great storyteller, came about, I think, primarily through developing surrogates that could take the place of figures. And amongst the first of these was the ventriloquist dummy, which you see in The Wasteland. It's seated in this very big open space, waiting to be given a voice, waiting to speak, waiting for a narrative. And in a different way, I think both dwarfs, Sarah and George, take up from that. The first piece that uses George is the prompter, and it's a very important piece because it addresses issues of theatricality. And so the prompter has the text, but there's no one to give it to. And on that stage there's a drum, but the drummer is missing. He told me that he asked around in the bars of Madrid to try and find somebody who would be his model, and in the end he came across a character called George. He called up George and he said he didn't feel he could say to George, "Well, how can I recognize you?" So he had to tell George how to recognize him. Desde siempre, no recuerdo desde cuándo tampoco, me ha sorprendido la sensación de incomodidad que me provoca a mí tener a un enano cerca. Siempre ha habido como una especie de malestar frente a lo que no era común, y quizás fascinado por ello me he dejado atraer y me he dejado llevar a representarlos, ¿no? Pero no porque alguien sea más alto o más bajo per se, sino porque alguien extrañamente más bajo, extrañamente mucho más bajo, se vuelve incómodo para mí.
En el momento que yo dirigía el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, en el año 95, pretendí dar una inflexión al programa del museo, intentando crear un espacio para artistas que pudieran hacer obras para el lugar específico. Me atreví a proponérselo a Juan y me miró sarcásticamente y me dijo: tú estás loca, pero yo lo voy a hacer. Realmente no quería haber hecho esta exposición porque me obligaba a comprometerme con una imagen que había utilizado 6 años antes, que era la del enano, y levantarla a otro ángulo de visión, que era hacer el ejercicio femenino de la misma tipología y darle un valor que no fuera jocoso. Es una pieza que, sorprendentemente, y viendo la pieza que posteriormente hace en la Tate, juega ya con esa idea de lo doble, ¿no? De lo doble que siempre ha jugado a otros niveles, ¿no? Porque la idea del reflejo, la idea de 2 figuras, etcétera, está en su obra, pero la idea del doble espacio, esa idea de lo que ocurre abajo y lo que ocurre arriba. Esa figura fija, estática de Sara mirándose, que era muy angustiosa, ¿no? Y a la vez esa enana doble que circulaba constantemente en ese trenecillo casi emboladizo. De las 2 enanas, imagino que yo debo ser alguna de las 2. No es que me guste una más que la otra, es que lo mejor hubiera sido no haber salido del estudio. Lo peor es tener que hacer una exposición. Lo mejor era que era en un cubo blanco. Lo peor es que tenía una rampa que no me gustaba y tenía que integrarla y que me servía de horizonte en ese cubo perfecto. Los Image, que también estarán haciendo una gira el próximo mes de febrero. ¿Te publicarás en primera página del periódico de mañana? Sí, señor Weiner. Creo que trabajar en un taller es trabajar siempre en un cubo blanco y no me interesa en ningún momento irme a paisajes que ya están sobrecargados, sobredimensionados, que conllevan toda una carga de significación que condicionan un poco la percepción de la pieza. Quiero seguir trabajando en un cubo porque me parece el lugar donde no existe nada aparte de yo mismo. ¿Y luego qué haces? Deja la ventana y todo, ¿eh? Todo lo que hacía Juan lograba, a pesar de que estuviese dentro de un proceso temporalmente grande, lograba que en el último segundo aquello estuviese adaptado a algo que emocionalmente pasaba por él en ese momento. En el último momento se convertían en parte de su existencia. ¿Y estos no son humanos, sino que conocen? Me acuerdo de trabajar a veces a las 2 de la mañana, hazme 10 manos, me acuerdo del estrés que teníamos, ¿no? Sí, de sí, trabajar. porque la verdad es que fueron años de muchísima urgencia en todo, ¿no? Mira, esto es una joya. Sí, esto me lo precioso, trajo y de aquí realmente han salido muchísimas ideas. ¿Te lo trajo de dónde? Pues esto creo que lo ¿Te lo trajo compró Juan? en un mercado de sí? estos, en un librero de estos de segunda mano, de libro antiguo. ¿Es inglés, no? Sí, es inglés. Está en inglés, sí. Y aquí realmente... Ah, mira, estos son unas piezas Sí. boca abajo. Aquí hay enanos, ventrílocos... Sí, es verdad.
En el año 92 se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona. A mí me propusieron hacer una exposición y escogí 8 artistas que tienen vinculación siempre con la historia, la memoria, el lenguaje, la tradición. Y Juan, que además había tenido una faceta de comisario en su primera etapa, había trabajado con alguno de estos artistas, como era Mario Merz en su primera exposición, y tenía adoración por artistas como Cunelis. Le interesaba mucho la arquitectura del Umbracla, una arquitectura de madera, modernista. Tiene esas líneas sutiles de la madera que hacen un poco de división entre lo que es privado y público. O sea, tú puedes ver, pero no puedes ver exactamente, ¿no? Y Juan le apasionaba ese edificio. Juan quería construir esa conversación imposible, ¿no? Pero necesitaba construir esa habitación, ese lugar donde ocurriera lo que en realidad no ocurría con sus figuras. Hizo una pieza, pero casi diseñada como un dibujo, ¿no? Sus líneas son como un dibujo, como si tachara la conversación que está teniendo lugar dentro o que no tiene lugar. En el interior puso sus figuras, las figuras que no son que es una búsqueda de la representación, pero que está en el límite. Jugaba muy bien esos espacios que son casi intangibles para casi todo el mundo, menos para los grandes artistas. Good evening. Welcome once again to A Man in a Room Gambling. He loved radio. He loved the situation of sitting in a room reading and the microphone. He was a bit of a performer, really, and he enjoyed it. And he had a very seductive voice, and he knew it. He knew he had the voice. Pero ¿dónde estás tú, cariño? ¿Dónde estás tú, cariño? ¿Dónde estás tú y no cualquier otro? Will It Be a Likeness es quizá la pieza más compleja y que fue retransmitida en directo por la radio. Nos habla de la relación del arte con los sentidos, nos habla de los valores éticos asociados a la práctica artística y es también un retrato de una amistad o de una fascinación que tenía Juan por el mundo de la literatura y por la persona de John Berger en particular. I'm not sure who's telling these stories. Juan Munoz, or I. We never met without inventing a story. And we never invented a story without changing it at least a dozen times. So that sometimes it hardly seemed to be a story. Everything Juan touched moved, and still moves. Yo recuerdo una y otra vez, a veces yo recuerdo una y otra vez, esa frase de Berger que decía, alguien me llamó por teléfono y me ha dicho que qué me creo, que si me creo que vivo en el siglo XIX. Pero no, yo no vivo en el siglo XIX, yo vivo en el XVI o acaso en el IX. Porque, ¿cuántos se cree que no fueron oscuros? ¿1 de 7? Es posible vivir en el XXI, pero no quedarse asombrado ni acobardado ante tanto problema engañosamente formal, ¿no? Yo no tengo para nada la certidumbre de que debería hacer lo que otros han hecho. Quizás me valga de algo haberme equivocado, pero yo no quería nunca hacer lo que otros han hecho. Then I think of Juan, and it seems to me, you tell me what you think, but it seems to me that quite often when he was talking, suddenly change the subject, but not in
not in the way that people do, because that changing the subject is often defensive or aggressive normally. But with him, it wasn't like that. I mean, it was as though suddenly, I don't know, a signal had come in from something else, or something had flown over, which caught his eye, and the gap, that little gap that made between the subjects, was quite like a silence. Or am I imagining that? An optical illusion producing rotating drummer includes a rectangular support housing. La Register Pattern es la última obra sonora que Juan Muñoz realizó y de hecho dejó inconclusa a su muerte. Se trata de una nueva colaboración con Alberto Iglesias, el compositor, y John Malkovich, un actor con quien Juan también mantenía una relación de colaboración. The Axis. Juan approached both Alberto and I with an idea for a project that we were originally meant to do at the Tate Gallery in London. What was a real US, United States patent, a patent for the creation, invention of a toy, a drummer inside a rotating box that could appear or disappear. I think Juan had a fantastic sense of humor and sense of the absurd. But it was also quite poetic, quite a piece about obsession of creativity. Me imagino que hubiera terminado siendo una especie de obra teatral, ¿no? O sea, quizás su muerte dejó la pieza en la primera idea que tuvimos de que fuera una pieza radiofónica en la que unos músicos están tocando mientras alguien lee un texto, ¿no? Ese lugar que tiene la música en su obra, que no solamente es en las obras que hicimos con música, sino en su propia obra escultórica, ¿no? O sea, él cita y tiene una relación ya con el sonido. Bueno, la escultura de la pantalla que oculta los tambores, ¿no? Que se ven tenuemente, y la primera traducción es que un tambor es el instrumento más ruidoso que hay. O sea, y verlo en silencio rememora la plenitud del sonido, ¿no? Provoca no sé, una imaginación del sonido, ¿no? Esa otra figura que está con la cabeza escuchando la pared tiene una relación por sí mismo conectada con la voz, con lo que no se oye pero se intuye, y creo que su reflexión con el sonido fue uno de los elementos fundamentales de su discurso. La exposición del Palacio de Velázquez fue importantísima, una exposición además en Madrid, que para él, aunque tuviese esa relación amor-odio, verdaderamente se hizo una obra magnífica en la que ya planteaba muchos elementos que se habían discutido y eran parte del diálogo. Move your right hand towards the table. Natural and relax. And then palm the card. He wanted to do something very special and quite different. So how do we make them experience the space differently? And in a sense, to see the sculpture differently within this construction. Él hace que un espacio diáfano como el Palacio de Velázquez lo convierte en un espacio de recorrido periférico en el que el espectador va recorriendo una serie de salas hechas artificialmente dentro de la arquitectura del palacio, donde se podían recorrer sus dibujos, su trayectoria.
then in the middle of this construction there was an empty place. And he kind of said, well, leave that to me. And so, and he wanted to keep that part to himself. And then about 2 weeks before it opened, he said, right, okay, the lorry's arriving. And it turned up with these 100 Chinese sculptures. And a big laugh and a big smile from Juan. And we spent some days moving, organizing, orchestrating the sculptures in this space. Then this idea of them being a circle of sculptures. And then there was still something wrong. And then perhaps after another day or so, we decided to take the figure out from the middle of the sculpture. I don't know, maybe it was this figure here. And so that the group, the circle, were laughing at nothing. Esos chinos están, por una parte forman grupo, por otra parte están como perdidos en medio del vacío, por otra parte de qué pueden hablar, ¿no? Y el hecho de que sean chinos y que sean una multitud, yo creo que también tiene que ver con una preocupación de Juan por la sociedad contemporánea, por el hecho de si va a seguir siendo posible el diálogo en medio de una sociedad masificada, ¿no? Y en eso los chinos, bueno, son un símbolo como obvio, ¿no? Como claro. Yo creo que esa exposición es clave en su evolución porque deja cierto formato de obra para entrar en intervenciones que ocupan todo el espacio. Sometimes I like to stand in the middle of the circle, to stand being surrounded by all these laughing figures, and somehow after a minute or two it's no longer funny. I cannot explain it, but it's no longer funny anymore. It just takes a minute or two. Ve la necesidad de que la figura no esté prohibida, ¿no? En un momento en el que dominaban otros lenguajes, ¿no? Es una obra muy conceptual la obra de Juan, o sea, se escapa, pero juega con el clasicismo de una manera magistral. Like some other artists of his generation, like Robert Gober in America or Thomas Schutter in Germany, and some others, they returned to the figure at a point when it seemed that figurative sculpture, and perhaps even the making of objects at all, was passé, that really that was over. He returned, like some others, to the object, precisely because it was the least possible fashionable or intellectually respectable thing to do. Dentro de lo que es la escultura, la escala, pues posiblemente, y Juan estaba muy preocupado por ello, sea lo que tenga que estar más cerca de lo perfecto, o sea, la escala. La técnica de reducción y ampliación ha sido la que realmente ha permitido ajustar la escala de las figuras. Porque una vez que teníamos el personaje, que bien podía ser un molde de una persona viva, o bien podía ser un modelado, pero que estaba a otra escala, demasiado grande o demasiado pequeña. Entonces, normalmente cuando vemos una figura de esa escala es un niño, no es un adulto. Una vez que ya el personaje estaba definido, pues en el taller lo que primero que hacíamos era preparar las telas, íbamos más o menos dándole el volumen que queríamos, y ya pasábamos a darle forma mediante alfileres. También nos ayudamos de cuerdas y otros elementos a forma de marioneta, ¿no?
Una vez que estaba la forma dada, pasábamos a endurecer propiamente. En todos estos años hemos ido evolucionando, digamos, la parte de los acabados. Comenzamos con unos encroquetados a base de sílice, de mica y otros minerales. A medida que fuimos teniendo más herramientas, más maquinarias, fuimos desarrollando acabados más finos, que al final son casi todos tonos grises, que no es un solo tono de gris, son los infinitos tonos de grises posibles que hay. A sus esculturas, que yo creo que a veces llamaba sin ser peyorativos, sino que lo hablaba él como su forma de hablar, sus muñecos, los redefinía con una narración que lo pone al día y lo hace contemporáneo. Ahí esas figuras hablan entre ellos, hay una carga literaria, hay una carga fílmica, hay unas narrativas que otras esculturas realistas no se las dan y las activa. Juala. De repente recuerdo que hace muchos años, en Londres, opté porque el desencanto, el descontento con lo aprendido no me convierta en cínico. Hasta aquí creo que hemos ganado, leído y sonreído. Sus escritos son cortos, son más ensayos, ¿no?, sobre ideas, pero siempre llenos de ficción, como era su obra. And he wrote extremely well. I think this was a natural facility for him. Often he would kind of montage parts of other writers' texts, just as his speech was also littered with phrases and things that he'd overheard, and you know, he was like a spy in the world. One of the last things he wrote, Juan, when you're feeling gregarious and social, be social. When you are feeling lonely, be lonely. It was a kind of note to himself, which stopped me in my tracks when I read it in his notebook. It is possible that the dressing room before the performance, hours before, day after day, any Tuesday at sunset, the ventriloquist and his dummy meet to practice, both of them seated. I imagine they must greet each other. That's where the strangeness comes in. One has a tongue, the other language. Me gustaría seguir creyendo que es una suerte practicar este oficio todos los días, y si me dejan durante otros 43 años, no voy a hacer otra cosa. Poder levantarse por la mañana y entrar en un estudio y acercarse un poquito más, quizás un poquito más que ayer, a una especie de pequeña señal, una especie de sonar, una onda, algo que te va diciendo en el ojo que ayer estabas un poco más alejado y hoy quizás un poquitito más cerca, y me encantaría poder levantarme todas las mañanas y hacer nada más que esto. Vale, y del final, los que estáis al final... No, estaba pensando una cosa, que vamos a ver qué pasa, porque al montar el otro igual podemos cortar con el peso del otro. Sí, el movimiento, no lo sé.
Tampoco tiene que encajar el estreno, si lo que queremos es buscar lo que instaló Juan, el tren con la ciudad dentro, con las calles, ¿no? Tiene que ver con eso, con una historia dentro de otra historia, y es muy literario. Esa idea borgiana es algo que también en Juan fue una constante. O sea, yo creo que se refiere a una capacidad de la literatura, pero obviamente llevado a la escultura, como él era capaz. The idea of a picture within a sculpture, or an image within a picture, is recurrent in his work. In sculptures such as Derailment, which is like an almost Piranesian world inside the object, and views into worlds which are partly revealed and partly concealed. I mean, the Dia exhibition was a much more elaborate mise en scène than I think people were familiar with. I mean, it was like both creating the sculptures, or ensembles of sculptures in different rooms, which he'd done before, but then creating a kind of meta sculpture, which was this scenario which enabled him to play with empty streets and then rooms with or without people in. So it was a much more elaborate total Munoz work. La relación nuestra como artistas era de un diálogo continuo, o sea, continuo, y además no solo entre nosotros dos, sino también con otros artistas que venían a casa. Nuestra casa del Peñalar ha sido lugar de encuentro de muchos artistas que pasaban por aquí o que venían a vernos. Verdaderamente siempre vivimos en Madrid, después de la época de estudiante, bueno, pasando épocas en Nueva York, en Roma, en Londres. He loved London, and he always referred to it in relation to Borges, and Borges always called London the Red Labyrinth. And Juan liked this idea that it was a city of endless turnings, endless corners, dark shadows, a secretive city where a great deal happens behind doors. He liked the French House a lot. Juan loves the bar, and it was the place where we would always meet first in Soho. See you in the French House, he would say. And then he'd always be at the bar with a book, waiting either with a cervecita, a little beer, or a glass of wine. And it was another reason he loved it was because Francis Bacon drank there, and Dylan Thomas had drunk there, and all these fly-blown alcoholic borracho artists and writers had all sometime passed through the French House. And Juan wanted to be another passerby, you know, another habitué of this bar. El momento del encargo de Double Bind llega cuando él no solo estaba preparado, sino que casi lo sabía, ¿no? I remember being with Juan on the balcony of Tate Modern at the opening party of the museum, and he already knew he was going to be doing Double Bind, and he looked down at the space and all the people walking, and he said, "Man, this space is a killer." And he knew that it could destroy an artist as well as
be a great thing. When Juan was in the early stages of developing double bind, you know, there was always a degree of secrecy and then a moment of openness. So for some time, you know, he explained the ideas generally and then said, come to Madrid and I want to show you something. You know, I remember he showed me the sculpture, he jumped up and he probably moved the figures around and we talked about it. Obviamente eso era un reto, él quería hacer una gran obra, sabía que la tenía que hacer. I think that part of the difficulty is going to be to create meaning without overloading. I mean, not to be excessive, that I tend to be. Congratulations, they've done a hell of a lot of work, much more than I ever thought. I try to make the expression of the face like looking inwards, like the figure is not really with the eyes closed, but I mean like actually compressing the eyes. I would like the word to remain enigmatic to me. If I understand it, I lose interest. I don't like the opening, I don't like the hello and the coming and the going and the smiling. I don't get a kick out of it, but I know I have to do it, so I'm not going to complain. What I wanted to do was to create a dark area where as you pass by, suddenly you don't see much and then you start realizing that they're like patios or courtyards. And then slowly I started introducing small architectural details like air conditioning, closed shutters, windows that lead nowhere, and then suddenly a figure. The title of the piece, Double Bind, yes, it's the two elevators. Double bind is also the up and the down and the fact that you can never be in both places at the same time. All the artists who have come after using that big space have had to measure themselves against Juan's work. Él me había dicho que después de la Tate se sentía libre para hacer lo que quisiera, por lo tanto iba a inaugurar una serie de obras que se llamaban autoencargos. Él iba a ser su propio mecenas. Alma de poeta agarró cómo ser poeta en el espacio, pero en realidad lo que hizo es poesía en el espacio y agarró la escultura. Cuando muere, y no solo por Double Bind, él se va consciente de haber llegado a un lugar, sabía quién era, pero sobre todo había llegado a un lugar desde el cual él sabía que iba a ser escuchado, mirado, etc. And I think he felt that wasn't really supported in Spain. He liked to have little wars with people, and so he could be very outspoken, and he wasn't always his best ambassador. He could be tough. He felt more understood, I think, outside than inside. Era alguien que no tenía miedo y alguien que no se callaba. Y esto realmente es algo que creo que se echa de menos en el momento actual. Juan tuvo muchos enemigos en el mundo del arte, pero él era feliz de tener esos enemigos. Es decir, si Juan no hubiera tenido enemigos, hubiera tenido él la sensación de que era un vaina.
He may be on a comet, and comets come real quick and go real fast, and we don't know what his work would have been. I considered him a younger brother. Juan ya no está, pero la obra está, continúa en la obra y seguramente se está reyendo de nosotros por ahí, yo qué sé. Todo lo que hizo siguen con una actualidad y una vigencia que eso es lo que le da la grandeza, ¿no? Que el tiempo lo refuerza, no lo debilita. Cuando Juan muere se va un compañero que lo reunía tantas cosas, ¿no? Era el compañero artista, padre de mis hijos, gran amigo, se le echa de menos. Obviamente yo personalmente, pero tanta gente dentro del mundo del arte y también creo que dentro de la cultura en nuestro país. No, lo cogemos, no me importa. Sí. ¿La quieres? Te hago la toma 2 veces. 17 de junio de 1953. Hoy hace 43 años. Quisiera vivir otros 43 años haciendo este oficio antiguo y hermoso de la escultura. 2 tomas como 2 enanas. Ni una ni la otra es mejor. Ninguna pertenece a la otra y ninguna quiere saber si la otra se puede ver en sí misma. De nada me vale esto.